Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 5, por favor. Hoy tenemos el mensaje basado en la sanidad del paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y leemos desde el verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oremos. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por este privilegio de poder escuchar tu voz, tu palabra. Rogamos que tu buen espíritu abra nuestro entendimiento y siembre el mensaje que tú traes hacia nosotros para cambiar nuestra vida, transformarnos y seguir creciendo en la fe, en el conocimiento tuyo, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero entonces empezar contando un poquito de historia y ponernos en contexto qué era ese estanque de Betesda, ¿sí? Luego de eso vamos a ver qué es lo que podemos aprender de ese paralítico que estaba allí. Y en esta parte, primeramente, vamos nosotros a confrontarnos con el pecado y las consecuencias del mal. Por tanto, esta parte del mensaje tiene el propósito de despertar nuestra conciencia y advertirnos, ¿no? Y finalmente, luego vamos a ver qué hizo Jesús por ese paralítico y en ese momento, pues, exaltar pues, a nuestro Señor como Salvador de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar sobre la parte del contexto, el estanque de Betesda originalmente fue construido para albergar agua, ¿sí? Que luego eso se los lleva hacia adentro de Jerusalén, ¿no? Entonces los judíos lo aprovechaban. Entre las cosas que podían hacer era lavar las ovejas, ¿no? Que eran luego sacrificadas en el templo, ¿ya? Pero después, con la venida y la invasión de los romanos, ese estanque de Betesda también sufrió un paganismo, por decir así, ¿no? Porque cerca de ese estanque habían los romanos construido, ¿sí? Una piscina que estaba dedicada al dios Esculapio. ¿Y qué era ese dios pagano? Era el dios de la sanidad. Entonces tenían ahí un ídolo y tenían una piscina donde la gente llegaba para ser sanada, ¿ya? Esto es muy parecido a ciertos lugares que aún en la actualidad se encuentran, que creen que hay lugares milagrosos, ¿no? Que hay aguas milagrosas o que hay, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa milagrosa. Y la gente en su desesperación va a esos lugares. Entonces, para el tiempo de Jesús, lamentablemente, esa influencia pagana de los romanos también estuvo presente en el estanque de Betesda. Y es por eso que había ahí muchos enfermos, dice, ¿no? De toda clase de enfermos que estaban esperando el movimiento de esa agua milagrosa, ¿ya? Que ellos creían que un ángel venía y que movía el agua y que el primero en lanzarse pues era curado de cualquier cosa. Como que si Dios jugase con los enfermos, ¿no? O sea, el primero que se lanza le sana, los demás esperen al otro año. Entonces la gente creía eso. Esa era la creencia popular, ¿ya? Y entre todos esos enfermos que esperaban ese movimiento y esa agua milagrosa, estaba allí uno que el que hoy nos ocupa, que es este paralítico, ¿ya? Ahora, aquí hay unos 5 elementos que quiero que lo tomen en cuenta, ¿no? Para ir ya encajándonos luego en el mensaje central. Primero, el nombre.
Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia. Y en ese sentido bastante apropiado, porque la gente que iba allá necesitaba de eso justamente, de la misericordia de Dios. Porque ciegos, cojos, paralíticos eran gente que estaba, por lo general, en ese tiempo hablo, desechada de la sociedad. No, nadie podía ayudarles a ellos y no podían valerse por sí mismos, ¿no? No había esperanza, ni siquiera médicamente hablando, pues podían ellos esperar ser sanados. Entonces esperaban de la misericordia de Dios. Entonces, en ese sentido el nombre es bastante apropiado. Ahora, la ocasión. Cuando Jesús fue allá, a este estanque de Betesda, dice que se estaba celebrando una fiesta de los judíos. ¿Sí? No se sabe cuál, pero tal vez fue Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Pero la palabra fiesta, ¿qué le indica a usted? Que eran momentos de regocijo, ¿verdad? Esas fiestas de Jehová eran momentos en que el pueblo se reunía para agradecer a Dios, ya sea por la redención, por la salvación, por las cosechas, en fin. Pero estos enfermos no estaban gozando de ninguna fiesta, estaban desdichados. Y este paralítico estaba, pues, obviamente, sin gozar de esos beneficios de Dios. Y la otra ocasión era que además coincidía que era día de reposo. El día de reposo también fue como otra especie de celebración, ¿no es cierto?, que el Señor concedió a los seres humanos. ¿Para qué? Para que descansen, tengan reposo y reflexionen en la obra de Dios. Estos enfermos tampoco tenían reposo. Es decir, no tenían ni fiesta ni reposo. Estaban allí sufriendo, ¿no? Otro asunto, y el cuarto es el tiempo. ¿Cuánto tiempo estaba ese paralítico ahí postrado? 38 años, ¿se dan cuenta? Ese es bastante tiempo. Es decir, si este fue dejado ahí en el estanque de Betesda siendo un niño, ¿sí?, no tuvo ni infancia, no disfrutó de su juventud, ni parte de su edad adulta. 38 años estuvo ahí acostado esperando esa agua milagrosa que nunca llegó, esa sanidad que nunca llegó, ¿no es cierto? 38 años, pero hermanos, este es un dato que nos conecta con otro dato en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 2:14 se menciona 38 años en los que los judíos, los israelitas, pasaron vagando en el desierto a causa de un castigo que Dios les dio. Les pongo un poquito ahí en contexto, ¿no? Es decir, los israelitas salieron, recuerdan ustedes, por mano de Moisés, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Y caminaron hacia la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Llegaron a los límites de la tierra, ¿no?, y ya tenían que entrar en fe y tomar posesión de esa tierra. Mandaron unos espías y estos regresaron asustados diciendo: esa tierra es tierra de gigantes que nos van a tragar, ¿no? Hay ciudades amuralladas, no vamos a poder conquistar la tierra que Dios nos está ofreciendo. Y desanimaron al pueblo. Entonces el Señor lo tomó eso como una rebelión, ¿sí? Y el Señor los castigó. El Señor dijo: así como ustedes han hablado con su boca que no van a poder entrar, así yo voy a hacer con ustedes. Y los castigó a estar vagando en el desierto durante 38 años hasta que muera el último de esa generación incrédula, ¿sí? 38 años. Por tanto, este número a nosotros nos muestra que es el tiempo en que Dios trata con el pecador, ¿no es cierto?, para que éste se arrepienta y terminar con esa incredulidad. 38 años es un número, en este sentido, un número simbólico que habla del tiempo del castigo que Dios emplea sobre una persona para que ésta logre arrepentirse. Por supuesto, es un número simbólico, ¿no? No es que siempre, por cada pecado, imagínense, tengamos que tardar 38 años para arrepentirnos, ¿no? Estoy hablando en sentido figurado, ¿ya? Ahora bien, entonces, ese es el tiempo. Y la última cosa que quiero que noten es el castigo en sí. ¿Por qué? En Juan 5, verso 14, cuando Jesús volvió donde el paralítico después de haberlo sanado, ¿qué le dijo? Leamos. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por tanto, él había estado enfermo por causa de un pecado. Por eso ahí atamos entonces todos estos cabos, ¿no es cierto? Y estamos viendo entonces que ese paralítico está representando entonces a todas las personas que han pecado.
Y que a causa del pecado y de un castigo del Señor, que dura 38 años simbólicamente, ¿sí? Ellos están ahí sufriendo, no están gozando de la fiesta de Jehová, no están gozando del reposo del Señor, no tienen paz en su alma, están sufriendo a causa del castigo que Dios impuso por su pecado. ¿Ya? Pues te digo, esta parte es la parte del mensaje que quiere confrontarnos a nosotros y advertirnos para que nosotros caminemos en los caminos del Señor. Pablo lo dijo. Él dijo que por eso pone su cuerpo en servidumbre, o sea que lo somete, ¿no? No sea que él, después de haber predicado a muchos, de haber sido ejemplo, él mismo llegue a ser eliminado. Entonces mire, Pablo se cuidaba, nosotros también. Entonces eso es lo que quiere esta parte del mensaje, hacernos reflexionar, ¿no es cierto? Que hay consecuencias por haber pecado. En la escritura hay algunos ejemplos, así como este paralítico, que después de haber fallado al Señor, sufrieron años de consecuencias. Adán y Eva perdieron el paraíso y luego les tocó trabajar en una tierra que les producía espinos y cardos, que les tocaba sudar, ¿no es cierto?, para que la tierra le produzca. Caín, después de matar a su hermano, ¿qué le pasó? Vivió como un fugitivo, temiendo que a él mismo también lo iban a matar. ¿Qué le pasó a Sansón después de que quebrantó su pacto de Nazareo? Perdió la fuerza, los filisteos le tomaron preso y le sacaron los ojos. ¿Sí? Quedó ciego, perdió la vista. David también trajo desastres sobre sus propios hijos después de pecar con Betsabé. Ananías y Zafira murieron a temprana edad por mentir a Dios. Entonces, el pecado siempre trae consecuencias, ¿no es cierto? Y a veces, como en el caso de David que les cuento, hay un tiempo de castigo. El Señor le impuso un castigo, no después de haber adulterado, que lo vio luego de un tiempo. En su familia hubo muertes, hubo violaciones, hubo traiciones y rebeldías, cuántas cosas así, ¿no? Y en la sociedad actual también tenemos un lamentable ejemplo, ¿no? Que como es de dominio público, me atrevo a mencionar quién es, ¿no? Ustedes han oído de uno de los delincuentes más famosos en el Ecuador, ¿no? Daniel Salcedo. ¿Han oído ese nombre? No han oído. Bueno, mire, hay dos hermanos, son Daniel y Noé Salcedo. Cuando ellos eran pequeños, ellos nacieron en un lugar cristiano, mire. Por eso los padres le pusieron estos nombres cristianos, ¿no? Bíblicos, por decirlo así, ¿no? Daniel y Noé. Crecieron en una iglesia, conocieron y asistían a una iglesia así como nuestros pequeños, ahora los vemos aquí. Ellos conocieron creciendo, conociendo al Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron jóvenes se apartaron del Señor y se involucraron en una red de delincuencia. La primera vez que se lo escuchó a Salcedo fue en el tiempo del COVID, cuando con una red comenzó a vender con sobreprecio las mascarillas y las fundas donde metían a los cadáveres, ¿sí? Ahí fue conocido. Hoy este hombre está preso. Ese es entonces, el paralítico de Betesda nos representa todos estos casos de gente que conoció del Señor o tal vez no conoció, pero pecaron y le fallaron al Señor y hoy están sufriendo años de dolor a causa de su falla. ¿Cuánto tiempo más va a perder Daniel Salcedo, ¿no es cierto?, preso, pudiendo él, habiendo conocido al Señor, quizás si llevaba una vida recta y sirviéndole al Señor, hoy hubiese estado disfrutando de la bendición, ¿no es cierto?, del Señor. Tal vez tenía una familia, tal vez tenía un trabajo y hubiera caminado libre por la calle, pero hoy tiene que estar preso durante muchos años más. Y también esta semana casi lo matan en la cárcel, ¿no? Porque así es, mire, la vida. Cuando uno está apartado del Señor, lamentablemente hay tanto dolor, tantas cosas, tantas tragedias que nos vienen. ¿Ya? Bueno, entonces, como les decía, este enfermo que está ahí en Betesda, eso es lo que nos representa, ¿no? Todos esos momentos de tragedia en la vida de cualquier persona que le ha fallado al Señor. Pero bien, ahora vamos a ver qué es lo que hizo Jesús, ¿ya? El Señor Jesús siempre tiene una respuesta. El mensaje del Señor siempre va a dar esperanza, ¿sí? Porque para eso vino Jesús, justamente para buscar
y llamar al que se había perdido. Amén. Para eso vino el Señor y dio su vida en la cruz del Calvario, para restaurar a las personas y darles una nueva vida y una nueva oportunidad. Vamos a leer aquí entonces en Juan capítulo 5, cómo fue este proceso de restauración de él, ¿no? Dice ahí en el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Mire, el Señor siempre con unas preguntas, que uno diría, parece que pregunta de gana, pues no. Que si, ¿cómo le va a preguntar si quiere ser sano? Si pues para eso mismo estaba allí, ¿no es cierto? Tanto tiempo. Pero cuando el Señor hace las preguntas es porque quiere que saque del corazón lo que tiene adentro. Entonces, cuando le pregunta esto, el paralítico, ¿qué le respondió? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que tampoco le dijo sí. Y mire, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Que este hombre no estaba ni siquiera esperanzado en Dios. Este hombre no es que le fue a buscar a Jesús como hicieron otros, ¿no? Él fue a ese estanque de aguas milagrosas, ¿no? A esperar ese milagro. Y cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Eso es lo que él revela en su corazón. No hay quien me meta en el agua. Es decir, su mirada estaba, o su esperanza, ¿en dónde estaba puesta? En el agua milagrosa. No estaba puesta en Dios. ¿Ya? Mire qué tremendo. Por eso digo, esto nos muestra una cosa, la gracia de Dios. ¿Sí? Mientras todas las religiones del mundo son construidas para subir hacia Dios, el cristianismo es diferente. Es Dios bajando a buscarle al hombre por gracia. Ese hombre pecador que no merecía la salvación, pero que Dios lo amaba tanto. El Señor decidió bajar a buscarnos. ¿Sí? Él decidió. Cuando nosotros ni le buscábamos, ni siquiera teníamos la intención de buscarlo, Él vino a buscarnos a nosotros y a golpear la puerta de nuestro corazón y decirnos, hey, aquí estoy, arrepiéntete, te ofrezco la salvación, ¿no? Esa es la gracia de Dios. Tampoco, mire, este enfermo no se sanó como otros a quienes Jesús le dijo, conforme tu fe te sea hecho, ¿no es cierto? Tenían fe. Este tenía fe. No tenía fe. No había orado al Señor. No estaba esperando en Dios. Sin embargo, el Señor no le demandó ni le pidió fe, porque tal vez no la tenía tampoco, sino que en su gracia el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, le dio su palabra, la palabra viva y eficaz que tiene el poder de transformar a cualquier persona, ¿no? La palabra que tiene el poder de dar vida a los muertos. La misma palabra que sana a los enfermos y libera a los endemoniados. La palabra de Cristo. Por eso dice la Biblia, ¿no es cierto?, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del alma. Sin esa palabra nadie podría ser salvado ni sanado. Pero Dios, mire su gracia. Él vino a buscarle a él, a este enfermo. No esperó ni siquiera que tenga fe, sino le dijo, levántate. Ahora, nosotros sabemos, ¿no?, que hay milagros que pueden, ¿cómo le podría decir?, que pueden ser estorbados por nuestra incredulidad. Es decir, Dios viene y hace algo y quiere hacer algo, pero la incredulidad hace que no suceda. Eso es lo que les pasó a los israelitas que les comento. Decía, el milagro estaba pasando el límite de la tierra de Canaán adentro. Ahí van a ver cómo Dios los iba a dar esa tierra. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos. El milagro se detuvo. Jesús le dijo a Pedro, camina sobre las aguas, y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando Pedro miró a los lados y vio la tormenta, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mire cómo el milagro se detuvo porque las circunstancias robaron la fe de Pedro. Por eso digo, Dios hace su parte, pero ¿qué va a pasar con este paralítico? Él también es responsable de que ese milagro se complete. ¿Sí? Dios ya, o el Señor está lanzando su palabra. Ahora, Él la toma por fe. ¿La tomará por fe? Por supuesto.
ese momento hubo una decisión importante en este hombre. Dice en el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Ya? Entonces vemos ahí tres cosas, ¿no es cierto?, que están en el verso 8 y se emparejan con el verso 9. La palabra de Cristo y las dos acciones que llevó a cabo el enfermo. La palabra de Cristo, levántate. Y el enfermo, dice, al instante fue sanado. Esto fue, como les decía, hecho por la gracia de Dios. Fue el poder del Señor viniendo a él. Pero toma el hecho, es una orden que Jesús le dio y él tenía que hacerlo, ya en fe. Por eso le digo, él respondería con fe y por supuesto dice que sí respondió, porque él se levantó y tomó su lecho. Y la tercera cosa que le dijo Jesús, anda, y él anduvo. Entonces cuando vemos ahí, ¿no es cierto?, que el paralítico está obedeciendo la palabra del Señor. ¿Ya? Eso indica que el tiempo de su castigo y de su redención había llegado. Terminó sus 38 años de castigo, de desdichas, de tanta desgracia, porque con la presencia de Cristo ahora él comenzaba una vida nueva. Y esa vida nueva la empezó obedeciendo a la palabra del Señor. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el enfermo tomó su lecho y anduvo. Así que hoy el Señor también te está diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Si ese fuese tu caso, ¿no? Si consideras y reconoces, ¿no es cierto?, que tu vida no ha estado marchando conforme a la voluntad del Señor y por eso tanto dolor, pues ahora el Señor dice, mira, yo ya he hecho mi parte, he dado mi vida por ti, he derramado mi sangre por ti, sufrí el castigo que tú merecías ahí en la cruz, yo lo llevé sobre mi cuerpo fue llagado, mi cuerpo fue clavado con espinas, con clavos, y ahí hice mi parte, resucité de los muertos. Ahora levántate y sigue tu camino. Ya te corresponde a ti nomás, ya la obra está hecha. ¿Qué más esperarías? Bueno, para concluir, mis hermanos, ¿sí?, si aquel enfermo se hubiese quedado ahí acostado, porque a veces la gente que vive de la caridad de la gente, del resto, está contenta con su situación y no quiere cambiar, porque hay alguien que le sustenta, que le aguanta y todo, ¿no? Pero no fue ese el caso del paralítico. Él se levantó, tomó su lecho y se fue. Entonces, hagamos eso también, ¿no? Bien, la historia desdichada del paralítico nos enseña que es cierto aquel principio que dijo el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿sí? Por tanto, hay consecuencias negativas por salirnos de la voluntad del Señor y no arrepentirnos a tiempo. Pero también nos enseña que Jesús vino a salvar lo que se había perdido y que la gracia de nuestro Señor, la obra en la cruz del Calvario, son suficientes para restaurar a una persona, para empezar o para darle una vida nueva. Vamos a orar, mis hermanos. Pongámonos de pies. Cierre sus ojitos. Querido Padre Celestial, te agradecemos nuevamente, Señor, por esa gracia que tú manifiestas para con nosotros los pecadores. Que cuando estábamos, Señor, apartados, viniste a nuestro día, a nuestra vida un día para llamarnos al arrepentimiento y darnos una vida nueva. Hay alguien aquí presente que quiera reconciliarse con Dios. Hay alguien aquí que quiera pedirle al Señor una vida nueva. ¿Puede usted hacer esta oración? O si hay alguien que nos mira ahí por Facebook y sabe que su vida ha sido como aquel paralítico, ¿no?, que está sufriendo las consecuencias de su pecado, pues hoy es el día de la salvación. Le invito para que ore y le diga: Señor Jesús, hoy vengo a ti a pedirte perdón. He fallado, lo reconozco. He fallado a ti, he fallado a mi familia, he fallado a mí mismo. Señor Jesús,
Yo con fe me acerco a ti, Señor, confiado que solo tu sangre derramada en la cruz es suficiente para limpiarme de toda maldad. Que esa misma sangre sane también mi alma del pecado que me agobia y me ata. Que esa misma sangre también sane mi cuerpo que ha sido enfermo y sufre a causa del mal. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, concédeme nacer de nuevo y tener una vida nueva. Cambiar completamente. Gracias, Señor Jesús. Amén.